Condominio en Orden, una guía completa para resolver tus dudas frecuentes a través de las soluciones para lograr mejorar la convivencia vecinal y el bienestar de todos. Y se están viendo las consecuencias post-sismos, incluso en aquellas estructuras que fueron etiquetadas de verde o que ni siquiera fueron etiquetadas, pero se están viendo algunas consecuencias en materia de rupturas de tubería que generan filtraciones post-sismos, y hay que ver, bueno, quién paga esto, porque hay algunos que no quieren avanzar en esto. También es compartido, es del apartamento, es del edificio, principalmente edificios, es a lo que nos referimos. Bueno, pero para hablar de este tema, qué bueno siempre contar con el abogado Julio César López Galea para hablar de estos temas cada miércoles a esta hora. @dr.condominio para que lo sigan en Instagram, tiene su página web drcondominio.com. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, María Alejandra. Encantado de tenerlo. A ver, si hay cangrejos a veces que dicen cangrejos, son el tema de las tuberías, ¿no? Te puede ser agua servidas y también agua potable, ¿no? Así es. No hay cosa que moleste más también cuando esto viene combinado de la viveza criolla. Cuando ahora quieren empezar a incluir situaciones que no repararon antes de los sismos. Entonces le quieren echar la culpa o a otro vecino o al condominio y no hayan cómo hacer para buscar mezclar la situación. Esto empeora las soluciones. Imagínate. Ajá, pero y entonces, ¿cómo abordar esta situación? Porque le digo, a veces son ni siquiera los etiquetas verde, amarillo, no, sino no fueron etiquetados y se movió la cosa, y entonces estamos viendo algunas consecuencias. Pongámonos en esa situación, más allá de esa viveza criolla que menciona. Bueno, yo hablé en el anuncio, lo que venía divulgando de esto, de que se iba a abordar mediante 3 pasos. Okay. 3 pasos que permitan precisamente que realmente pueda ser indemnizada si llega a aparecer una filtración, una rotura de tubo, y que se pueda demostrar que fue producto del sismo. En principio, de repente no se notó, pero luego empieza a aparecer la filtración o el daño. Entonces, el primer paso siempre tiene que ser una inspección. Y la inspección no tiene que ser precisamente técnica a través de un tribunal, a través de una inspección judicial, sino que esa la puede elaborar directamente el afectado con la Junta de Condominio. Ese es el primer paso. Siempre recogiendo en el libro de acta de junta esa observación que hizo el propietario. Entonces, si tú no estás registrando esto a través del libro de acta de junta, eso desaparece en el reclamo y en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en este momento? Suponiendo de buena fe que sí, en efecto, hubo una rotura, se generó en el sismo, pero no ha habido forma de demostrar que eso pueda ser así o no. Entonces, siempre es bueno llevar a un ingeniero o a un mismo propietario que tenga este tipo de pericia y levantar un acta, dejar constancia en el libro de acta de junta que en efecto sí hay una rotura, que en efecto se está causando daño a otro vecino y que podría ser producto del sismo. Esa es la primera fase como primer paso. Luego ahí inmediatamente la junta puede llamar a las partes que estén afectadas, puede ser entre 2 vecinos, puede ser en un área común. Entonces, al hacer la inspección técnica, entonces sí hay que ir a una fase de evaluación, porque eso va a tener un costo. ¿Cuánto va a costar la reparación? Y ahí empieza el problema. ¿Quién va a pagar eso? ¿El condominio o yo? Entonces, hay que determinar, por lo menos por regla legal, las responsabilidades cuando son en buena lid, sin problema de sismo, es desde el medidor hasta tu apartamento. Todo lo que ocurra desde ese medidor, así esté en la puerta o por allá lejos en el pasillo, dice, esa tubería te corresponde a ti, solamente te sirves a ti, sea una tubería, un cableado, algo que realmente se haya dañado en ese servicio. Entonces la responsabilidad es únicamente tuya, porque eres el interesado en que el servicio funcione. Pero cuando es del medidor hacia las áreas comunes, la responsabilidad debe ser del condominio. Ellos son los que van a tener que cubrir como gasto común esa reparación. Entonces la tienen que pagar entre todos los vecinos. Entonces ahí hay que tener como segunda fase, determinar quién va a ser el responsable, o el condominio o el propietario. Porque puede haber sido un abuso en la forma de construirlo, de diseñarlo, de instalarlo. Hay personas que quieren poner tuberías de alta gama de resistencia, perjudicando las tuberías de los demás propietarios. Entonces son continuas reparaciones que siempre se están haciendo en un inmueble, y cuando vinieron los sismos y esta situación que se presentó, empezó a salir a flote las irresponsabilidades, las irregularidades, los abusos, la gente que hacía reparaciones sin consultarle a nadie. Entonces ellos empiezan a aparecer. Es lo que está ocurriendo ahorita y viene muy a la par con todos estos temas que hemos venido tocando todos los miércoles.
¿Qué hacer en un momento como esto? Entonces la Junta de Condominio tiene que estar proactiva, escuchar los reclamos, asentarlo en el libro de junta, reunir a las partes, tener a la mano un técnico, que puede ser un propietario, que sea ingeniero, que esté dispuesto a levantar acta y consignarla en el propio acta del Es libro de junta. importante aclarar que en materia de cualquier obra civil o reparación en este momento se pronunció el presidente de la Comisión Presidencial, Francisco Garcés, y dijo que toda reparación e incluso transformación o construcción ahora debe ser notificada y acordada buscando la autorización de la alcaldía como tal. Y siempre hay que levantar informe. Es importante en este momento para poder llevar esto documentado. Lo dijo precisamente. Ahora, ¿cómo abordar el pago de esto? Porque fíjese, áreas comunes puede ser por el tema de tubería, repito, tanto de aguas blancas como de aguas negras. O quizás también pueda estar una conserjería y eso implicaría el pago de todos, ¿no? Porque de la conserjería hay que encargarse todos, en el caso de los edificios que tienen conserjería. Pero, ¿cómo hacer en este caso una cuota especial? ¿Cómo se trabaja la morosidad? ¿Cómo se toma la decisión para el presupuesto con aquellos morosos que no les gusta pagar y que quizás lo más seguro es que no estén de acuerdo en cuotas especiales, porque se les enreda más el presupuesto? Voy a ordenar más o menos lo que acaba de decir, porque en principio, para estructurar un recibo de condominio se carga por rubros que son gastos que ya ocurrieron, no futuro, que ya ocurrieron. De esa manera los recibos pueden salir caros o económicos dependiendo de los gastos que ocurrieron durante el mes, no por adelantado, no tirar un presupuesto sin consultar a la comunidad por un tema patrimonial. Entonces ese sería un rubro que no lo llamaríamos cuota especial o cuota extra, si es un gasto que ya se hizo. Él pasa a ser un rubro más dentro de la estructuración del recibo de condominio. Entonces, la diferencia ahora, dentro de lo que estás comentando, gasto extraordinario a un gasto ordinario, esto sería un gasto extraordinario porque no estaba previsto. No son los ordinarios gastos de mantenimiento, de pago de sueldo y una cantidad de cosas que ordinariamente siempre se pagan. Surgió y ahora hay que colocarlo como un gasto ordinario, extraordinario, pero no, nunca en un recibo adicional, siempre en el mismo recibo. Nada por fuera, todo por dentro, como ordena el señal al momento de emitir los recibos. En este caso, lo interpretan como factura. Esto no es una factura, esto es un recibo de condominio, planilla de liquidación de gastos que ya ocurrieron. Entonces, cuanto a presupuesto, gastos, siempre hay que consultarlo a la comunidad si es gasto común. En cuanto a los gastos privados, para evitar los abusos, siempre es bueno los presupuestos. Y por eso los ingenieros y lo que acabas de comentar, que es oficial, siempre tienen que pasar por la permisología previa. Esta dirección de ingeniería municipal de la alcaldía, de la jurisdicción donde está el inmueble, es el organismo encargado para poder otorgar el permiso. Voy a hacer una remodelación o voy a hacer una reparación, una reposición de algo que estaba ahí y se dañó. Pasa por la alcaldía, dirección de ingeniería municipal, lleva más o menos el informe de lo que se quiere hacer, pide la autorización y empieza a poder ejecutarlo cuando es privadamente, cuando es tu solo inmueble, cuando es entre dos vecinos o cuando es algo interno. Cuando es gasto común, siempre hay que mediar con una consulta. Ojo, consulta es una asamblea o una carta consulta, es igual, pero hay que buscar la forma de que siempre la comunidad participe y siempre cuando le corresponde a ellos en particular el interés de ese gasto común, porque hay áreas de un condominio que no tienen interés en determinadas reparaciones, sino en determinados copropietarios que están relacionados con ese gasto. Por ejemplo, una torre con sus gastos. La otra torre no tiene nada que ver con los gastos de la otra torre. Por decir, gastos comunes a una torre o a un equipo, a un ala, a un área. Entonces eso hay que tener cuidado cómo se maneja desde el punto de vista de la Junta Económica. Por eso es que estamos capacitando y ahora más. Sí. La Junta necesita mucha de esta información que damos. Pero, doctor, ¿quién a la hora de votar? A mí me preocupa y me ocupa esos propietarios o asociados, en el caso de asociaciones civiles, que no que están morosos y que ante esta situación que hay que resolverla, porque el agua siempre se lleva todo, ¿no? Cuando estamos hablando de agua, entonces para aprobar el presupuesto, en materia de la aprobación, yo siempre sugiero poner 3 presupuestos para que la gente tenga para evaluar, pero para aprobar, si yo soy un moroso, normalmente siempre voy a tener críticas, porque es lo común sobre cualquiera de los presupuestos. Hay que resolverlo. Entonces, tienen derecho a votar para el decidir el presupuesto estas personas morosas. Excelente. Ajá, a ver. Mira, esto está organizado en la forma como hemos dado los programas aquí en tu programa, en Televisual.
¿Qué ocurre acá? Los presupuestos, o lo que llamamos licitación, siempre se procura que sean por lo menos 3, para que sea muy transparente y evitar eso de el compadre y la misma. Luego, cuando tú vas a empezar a estructurar el propio gasto o el propio pago, tú sabes que es para todos los copropietarios, este solvente o este moroso, no importa. ¿Qué pasa con el moroso? Que él puede poner una decisión, pero su voto es uno frente al resto y no va a incidir tan negativamente cuando están haciendo una publicación, una convocatoria, se hace una asamblea. Y eso pasa al artículo 25. Si te parece que es un abuso, están violando la ley, documento de condominio, podría ir a una impugnación ante un tribunal porque el presupuesto está desajustado. Pero por lo general no pasa así. No se le presta atención al comentario de un moroso porque él lo hace con una intención, con un ánimo de entorpecer el desarrollo de un funcionamiento normal de un condominio. Entonces, por eso siempre es bueno las asambleas. No acometer ni ejecutar nada sin consultarlo a la comunidad, incluyendo a los morosos. El moroso no puede estar excluido. Hablamos en otro programa de que el moroso a veces es un inquilino. No es el inquilino, es el propietario. La relación inquilino-propietario tratamos de mantenerla a un lado de este tema. Sí. El propietario normalmente es el que tiene que votar. El inquilino solo si tiene documentos registrados o aquella facultad que dice facultad de disposición, lo vimos en el programa anterior. Sí. Entonces, digamos que siempre hay solución. Esto no se tranca. No hay el problema de que ahora, ¿cómo hacemos con los morosos? ¿No? Se le demandará al propietario por tener una deuda. Bueno, pero entonces vamos a hablar de este tema en una próxima oportunidad, ¿no? La morosidad cuando tenemos y las cuotas especiales cuando tenemos y la participación, cómo se da de manera organizada cuando tenemos por delante una reparación de un edificio. Esto se está estilando y la gente necesita esta información. Pero la recomendación es que siga al doctor Condominio en las redes sociales para que entonces también se forme con sus programas de formación. @dr.condominio para que lo siga en Instagram y su página web drcondominio.com. Nosotros así hacemos una pausa, identificamos y al regreso continuamos con más.